Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola a todos y todas, mi nombre es Rodrigo Manzano, soy médico del CEFAM de Panguipulli. Estoy acá realizando nuevamente un nuevo programa, ¿no es cierto?, de estos de salud que estamos realizando en la Corporación Municipal desde el inicio de la pandemia. Y hoy día lo que nos aboca es, bueno, la contingencia de las últimas semanas, se podría decir, respecto a esta visión crítica que existe en la población a raíz de las indicaciones del Ministerio de Educación de hace 2 semanas atrás, más o menos, respecto a esta indicación o orientación al retorno paulatino a clases, que en el caso de nuestra región y nuestra comuna, como Panguipulli y región de Los Ríos, nos toca bien de cerca porque somos una de las regiones pioneras, se podría decir, respecto a este plan paso a paso. Nos encontramos en la fase 4, que es la apertura inicial, y respecto a estas orientaciones del regreso a clase, se ha suscitado mucha opinión, mucha confusión también respecto a cómo se va a hacer, si es pertinente o no hacerlo en las condiciones sanitarias en las cuales nos encontramos respecto a la pandemia por COVID-19. Es por eso que hoy día este programa se va a abocar a discutir las distintas visiones que hay sobre el tema, considerando que ya han pasado un par de semanas a partir de este anuncio y han habido reuniones, discusiones, ¿no es cierto?, tanto a nivel regional como también en nuestra comuna. Y para ello, para abordar bien este tema, invitamos en este caso al Colegio de Profesores, ¿no es cierto?, con representante, en este caso con la profesora Claudia Mendoza. Ella va a participar hoy día de este programa. Bienvenida, Claudia, a este Hola, espacio. buenos días a Bien, todos y a todas. ok. Además, invitamos a Cianara Gatica. Ella es representante de una coordinación que se está realizando hoy en día entre los padres y apoderados de la comuna de Panguipulli. Bienvenida, Cianara, un gusto tenerte acá también en este espacio. Bien, bien, muchas gracias. Bien. Y además tenemos también una invitación especial de afuera de la comuna. Invitamos a Paola Nahuel. Ella es vocera de la coordinadora de padres y apoderados de la comuna de Valdivia, que no deja de ser relevante porque ellos también tienen una experiencia que han transcurrido durante este último tiempo, también precisamente a punto de partida de esta situación que está ocurriendo en los establecimientos educacionales. Así que también bienvenida, Paola, a este espacio de la comuna de Panguipulli. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como yo comentaba al inicio, estamos en esta situación. Ya han habido algunas reuniones, conversaciones. La última que fue el viernes pasado, ¿no es cierto?, en el gimnasio del Liceo Fernando Santibán, donde a raíz precisamente de una invitación que se realizó a través de la coordinación entre el Colegio de Profesores y la coordinadora de padres y apoderados de nuestra comuna, se invitó al municipio, ¿no es cierto?, al alcalde, a la gente de la corporación del área de educación. A mí me tocó también participar como comité técnico asesor del área de salud. Estuvieron los representantes de las agrupaciones de los no docentes, ¿no es cierto?, o paradocentes, como se le dice. Y hubieron bastantes alocuciones al tema, opiniones bien relevantes en esta suerte de participación, ¿no?, tan necesaria para poder ir tomando las distintas visiones y las decisiones al final, que tienen que considerar todos los aspectos del fenómeno que se va a tratar, en este caso esta orientación a partir del Ministerio de Educación del retorno a clase. Así que empezamos con ello. Yo quería preguntarle cuál es tu visión, Claudia, y la visión del Colegio de Profesores, que ha sido además bastante tajante a nivel nacional y a nivel regional y local respecto a este tema.
Bueno, nosotros hemos seguido la línea del Colegio de Profesores a nivel nacional, en que nosotros no estamos por un no retorno a las clases presenciales, no así seguir con nuestras clases eh, de, virtuales, digamos, y también eh, en base a otras plataformas, usando también los libros de clase. Bueno, nosotros también aplicamos una encuesta del Colegio de Profesores donde un 97% de los profesores dijeron que no estaban por un retorno porque vemos muy pocas posibilidades de poder trabajar con niños, con 10 niños en el aula, algunos días, después trabajaríamos con otros niños de forma remota. Entonces, también vemos el, el transporte que se dificulta mucho para las escuelas, porque resulta que los furgones no dan abasto para hacer un viaje, otro viaje, para poder, los niños no se concentren dentro de los furgones y no se contagien. Además, hay liceos de la comuna que son fuera de la comuna, fuera de la región, que tienen internados, en donde los niños tienen mucho contacto. Por lo tanto, después de un análisis profundo, nosotros nos hemos dado cuenta que no tenemos ni la capacidad humana para atender a los niños, ni la capacidad financiera, digamos, porque no hay recursos para comprar tampoco los suficientes implementos de higiene, de cloro, de clorogel, de termómetro, mascarillas y personal para poder hacer esta higiene que requiere estar con tantos niños. Esa es la visión, y después de ver todas estas inquietudes, nosotros vemos que es casi imposible poder volver. Claro, dentro de las orientaciones del Ministerio de Educación, ellos en el fondo es una orientación que sugiere, ¿no? Que en el fondo permite que se tome la decisión a nivel local para este retorno a clase. Sí. Es una decisión, o sea, el oficio dista mucho de una, o sea, no se la juega derechamente por el no retorno. Lo deja en manos un poco al libre albedrío o de los alcaldes o de los padres y apoderados, por eso también esta encuesta, ¿no? Además, lo único que plantea, bueno, es la etapa en la cual se está generando esta orientación, que es la etapa 4, en la cual de apertura inicial, con ciertas condiciones sanitarias que requiere esta fase, ¿no? Y que por lo demás a nivel local nosotros hemos dicho como comité técnico de que no están dadas las condiciones porque no existen los datos suficientes para establecer que eso esté dado de esta forma. Lo que quiero decir que no tenemos datos de trazabilidad fidedignos, no tenemos casos de aislamiento ni de testeo. No manejamos todos esos datos como para decir, mire, ¿sabe que están dadas estas situaciones, estas condiciones para poder generar esta vuelta a clase, paulatina aunque sea? Eso por un lado, pero además, más profundamente, el tema de los contagios y la forma del contagio no establece que fuera los establecimientos educacionales como posibles entidades que no vayan a posibilitar este contagio, muy por el contrario, son una de las principales medidas que incluso se saludaron en su momento y se vieron con buenos ojos en el sentido de que es una de las principales medidas para cortar la tasa de contagio y no permitir que esto sea así. En el caso de Valdivia, que tenemos una representante, a Paola, ¿no es cierto?, que nos puede dar luces respecto a cómo está la situación allá, respecto a este tema. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el inicio que se empezaron a organizar, Paola, como coordinadora, y su relación con el Colegio de Profesores también, en resistir, digamos, y dar luces respecto a esta situación? Bueno, nosotros acá en Valdivia empezamos a trabajar en abril
después de que el alcalde fue quien suspendió las clases a la segunda semana de haber retornado al año escolar, bueno, la preocupación de los padres fue inmediata cuando a los 15 días el alcalde empezó a hablar de un retorno paulatino, a los 15 días, a las 2 semanas. Y eso nos vimos en la obligación de empezar a articular esta coordinadora, que es una coordinadora que es transversal, hay apoderados, somos más de 1000 apoderados en estos momentos, de abril, como les comentaba, en un principio buscando las jurídicas que le dieran poder a la asociación, el retorno. Nos hemos quedado con una postura mucho más este tema del classroom y las clases no presenciales. Siempre de que momento nos hemos empezado a vincular con el Colegio de Profesores, con don Ángel Brito, hemos sacado 2 declaraciones para poder estar de acuerdo. Todos los actores que bordean el escenario de la educación, me refiero a manipuladoras de alimentos, auxiliares, asistentes de educación, centros de alumnos del retorno, es transversal, o sea, se ve desde, somos con los principales transportadores. ¿Aló? ¿Me escuchan? En muchas casas hay adultos, la información que nosotros tenemos a través de los medios aquí en la región. La coordinadora ha hecho un trabajo que ha sido bastante bueno porque sin tener ningún tipo de nexo con la autoridad de acá, como el Ceremi de Educación o algo así, porque no nos han dado el espacio, hemos logrado aunar una fuerza que ha sido importante y hemos sido capaces de articular a la coordinadora de colegios particulares, a la coordinadora del Centro General de Padres, a la coordinadora de colegios municipales, y así estamos trabajando todos juntos, digamos. Nos han escrito desde Panguipulli en algunos casos, desde Payaco, igual para comentar de qué forma hemos estado trabajando. Ahora para nosotros el no retorno a clase es algo categórico. Estamos convencidos de que las medidas sanitarias no van a estar para un retorno seguro, y como apoderados estamos dispuestos a que los niños pierdan el año, que no es la gracia porque han estado estudiando, con tal de que no retornen a las aulas. Esa es la postura y esa ha sido la forma de trabajar de acá, por lo menos. Sí, yo tuve algunos problemas técnicos, no escuché la primera parte no sé si les pasó lo mismo a Claudia y a Cianara, ¿no? Ya, son problemas míos entonces acá del internet. Pero bueno, en general ha habido una coordinación de gran parte de los actores, que eso es importante en esta suerte de poder ir tomando posición y opinión, ¿no es cierto? Y por ende las decisiones. En el caso de Panguipulli, Cianara, ¿nos podrías contar en qué situación va la coordinadora de padres y apoderados? Bueno, como usted decía, el viernes 14 tuvimos una reunión, tuvimos un encuentro, donde participaron los distintos áreas de colegios de acá, de Panguipulli, que fue Huitac, Coihueco, Rinconada de Chojuenco, Neltume Altamira, Centro Educativo Fernando Santibán, Manuel Alabalón, el Liceo Párez Sigfredo, la San Sebastián y la María Alvarado Garay. De alguna forma estábamos tratando de organizarnos hace bastante tiempo, pero nos costó hasta que pudimos llegar a este reencuentro, y el acuerdo de nosotros, de todo, es que no queremos que nuestros alumnos vuelvan a clases.
Una, porque si damos cuenta de que en nuestra comuna hay muchos estudiantes que vienen de sectores rurales y hay adultos mayores que son pacientes crónicos y también que hay niños que son pacientes crónicos, entonces, y la distancia social en venir en un furgón escolar o en un bus no es la adecuada, porque los niños van a venir igual, no les van a poner, no sé, 30 buses, por decirlo así, para ampliar una buena condición sanitaria para ellos, porque no lo van a hacer. No hay recursos, no hay nada. Entonces, no queremos exponer tampoco a nuestros hijos a que se contagien o que a algún tipo de rebrote más en nuestra comuna. ¿En qué van? Te preguntaba, disculpa porque tenía apagado el micrófono. La participación de los distintos comunidades educativas de los establecimientos, digamos, en esta coordinación. ¿Están haciendo una llegada un poco más amplia, a lo mejor, de lo que está con los establecimientos de la comuna? Pensando que originalmente no están todos, digamos, para la participación de todos los padres y apoderados. ¿Cuál es la estrategia que están llevando adelante? Nosotros tratando de avisar por las redes sociales, Ya. de tratar de llegar acá, de que se hagan presentes, tratando de averiguar los números de teléfono de quién es el representante de cada centro general de padres para poder hacerle la invitación en forma personal o ir personalmente a hablar con la persona. Hay un tema con los centros generales de padres que no todos los colegios deben tenerlo, ¿sí? Como ese catastro que han hecho, algo así. Lo que pasa es que hay colegios que los centros de padres no están formados jurídicamente, algo así. Ajá. Sí, lo que pasa es que como esto fue tan temprano, en marzo hay centros de padres que no fueron elegidos. Entonces, claro, hay escuela, por ejemplo, mi escuela que no alcanzó a hacerlo, estaba en ese proceso. Ajá. En el caso de Valdivia, Paola, ¿cómo lo vieron eso? Porque eso es algo también realidades que son similares en las comunas, ¿no? Y claro, acá igual pasó lo mismo. Por lo mismo nosotros, mira, hay muchos centros de padres que no estuvieron bajando información a sus bases, a sus apoderados, y en realidad empezaron a consultarnos a nosotros. Por eso igual la coordinadora tomó tanta fuerza, porque había muchos colegios, liceos, escuelas que estaban desarticuladas desde la estructura de los padres, digamos. Y fue necesario, esta coordinadora surge post pandemia. Esta coordinadora no existió antes, fue para dar respuesta a todos esos padres, madres que estaban como dando vueltas sin tener respuesta, sin sentirse amparados en alguna organización que pudiera representar sus inquietudes y sus necesidades, digamos. Por eso logró tener tanta fuerza, porque se incorporó mucha gente, fue muy solidario desde un principio la formación de la coordinadora, porque muchos padres profesionales pusieron su trabajo a disposición tanto en apoyo jurídico como algunos profesores también, apoyo psicológico. En este momento estamos en una campaña de recolección de alimentos para las familias que están en situaciones de precariedad, digamos, porque hay muchos alumnos que recibían la alimentación semanal en el colegio, y ahora están recibiendo una canasta que dura para 3-4 días. Entonces, la fuerza que toma la coordinadora y la forma en la que empezamos a operar es a través de una ficha de inscripción, igual por redes, como contaba Cianara, que resultó ser muy exitosa. La coordinadora resultó albergar a otras coordinadoras, y desde ahí hemos estado dirigiendo el tema. Ahora, igual de pronto tenemos los típicos problemas que son más que nada como de egos, de que hay centros de padres que dicen, oye, nosotros no, pero hay 200 apoderados inscritos de su colegio, entonces al final
hemos tenido estos problemas típicos de que al final estamos todos pensando en lo mismo, pero tenemos problemas de cómo le ponen, quién lo dice, cómo lo dice, ¿me entiendes? Pero es como similar el tema de las estructuras de los centros general de padres. Hay muchos que están inactivos. Por eso surge esta forma de articulación que sería muy interesante también poder replicarla en Panguipulli, en Payaco y en otras regiones, en otras comunas también. Claro, se da la contradicción de que en este caso la personalidad jurídica, ¿no? Que muchas veces se espera como para hacer funcionar una estructura de una organización, es como la piedra de tope, ¿no? Es como paradojal en el sentido de que en momentos en el cual se requiera una participación amplia, genuina de las personas, que en el fondo es generar movilidad, que esa persona se conecte con la inquietud, con lo que se está realizando, pudiesen aparecer, digamos, estas estructuras un poco más horizontales, más que abarcan más, y que no tengan esta situación de piedra de tope, ¿no? Esa experiencia no es tan solo en Valdivia, sino que también en otras regiones se ha dado, y tampoco no es tan solo en la comunidad educativa, en este caso las agrupaciones de padres y apoderados, sino que también en otros ámbitos y dimensiones de la vida social de los territorios. Ya nos tenemos que ir a un corte, pero quizás la última reflexión, Claudia, te quería plantear es cuál es tu mirada desde el Colegio de Profesores hacia las coordinadoras y estos nuevos, digamos, metodologías quizás de participación, que por lo pronto a mí, a entender, son relevantes porque se requiere agilizar la participación de las personas y que se expresen en el fondo. La participación es, en el fondo, expresión de lo que está sintiendo, pensando la persona en su casa, en este caso en una pandemia en la cual nos tienen confinados en las casas, y que por lo demás son realidades distintas. Cada familia vive de manera distinta la pandemia, si es, no sé, pues, si tiene un trabajo con un contrato determinado, ¿no es cierto? O muchas han perdido su trabajo, están buscando cómo subsistir también muchas personas. Entonces esas realidades se tienen que reflejar también en lo participativo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa situación? Bueno, yo creo que es importantísimo que los apoderados se organicen y participen a la par con los profesores, con las instituciones que trabajan de forma paralela en la escuela, porque son parte importante, son un eje que sin ellos nosotros la escuela tampoco podría subsistir. Por lo tanto, a mí me parece excelente la idea de que ellos también puedan vivenciar lo que es esto de la escuela, de este rol de la escuela, del educar y del de contener que nos ha tocado, de ver también la cosa social, de los apoderados que están viviendo. Me parece estupendo y yo creo que nuestra coordinadora de Panguipulli ojalá pueda seguir creciendo y pueda seguir creciendo también su rol participativo dentro de cada establecimiento. Como tú también lo aclaraste bien, Rodrigo, ¿no? Excelente, y ojalá puedan tener siempre harto contacto con Paola para que puedan seguir integrando a todos los colegios de Panguipulli, escuelas, liceos, etcétera, porque es importante que ellos puedan transmitirnos a nosotros información y puedan transmitir nuestra información hacia todos los padres y apoderados de la comuna, y se puedan articular a su vez con otras comunas y tengan esta dirección también regional de padres. Me parece excelente, es lo que corresponde. Bien, entonces vamos a ir a una pausa bastante cortita de un par de minutos. Agradecemos a las radios que están en esta estrategia de difundir estos contenidos desde que se producen en estos programas. Agradecemos a la radio Omega, ¿no es cierto?, a la radio acústica y a la radio nativa también me recordé, de la nativa de Neltume, y a la radio Lagos del Sur. Nos vemos en un momento más y vamos al corte.
Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar, no la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Bien, estamos de vuelta entonces en el programa de salud que se realiza acá en el dispositivo audiovisual de la Corporación Municipal de Panguipulli. Estamos hablando sobre el tema del retorno a clases orientado desde el Ministerio de Educación, que ha tenido un freno casi unánime en toda la región, ¿no? Estamos con Claudia Mendoza, representante del Colegio de Profesores a nivel local, Cianara Gatica, ella es representante de la Coordinadora de Padres y Apoderados que se está formando en Panguipulli respecto a esta situación, y además una invitada desde Valdivia, Paola Nahuelhual, ella es representante de la vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados de Valdivia. Estábamos conversando un poco de cómo se ha ido organizando la comunidad educativa, los padres y apoderados respecto a estas situaciones. En el caso de Valdivia, desde abril, ¿no? Han venido organizándose, nucleándose como para poder generar por una parte la participación y la expresión de los padres y apoderados, que era muy relevante, como estábamos comentando al final del primer bloque, para poder, en el fondo, generar estas instancias con lo difícil que es debido al tema de la pandemia, al no poder juntarse, pero aún así se han ideado distintas estrategias para que esa participación y la voz de las comunidades esté presente en estas decisiones que muchas veces está tomando erróneamente la autoridad a nivel central. Cianara, para comentar un poco la reunión del viernes en la cual participó Claudio González, ¿no es cierto?, como representante o el encargado del área de salud de la Corporación Municipal, también Norcalillo. Área de educación. Del área de educación, disculpa, estoy pegado con el área de salud. Y además Norcalillo también, donde hubieron algunos compromisos también, se explicaron las situaciones desde el punto de vista del sostenedor, ¿no es cierto? Y sí, hay una información ahí que yo creo que es importante difundir. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la información, lo que se le pone el acuerdo, el compromiso que se llegó ahí, era la mesa que se iba a trabajar con una mesa de trabajo social, junto a la autoridad comunal, priorizar la salud en conjunto de nuestros estudiantes también. Y que se llegó al consenso de que las condiciones no estaban dadas para un posible retorno a clase de los estudiantes. Claro. Entonces hay una mesa de trabajo donde van a estar los padres y apoderados, ¿no es cierto?, el colegio de profesores, sí, los paradocentes también, en conjunto con el área de educación, y además algún representante del área de salud también, para un poco llevar el tema más fino del punto de vista técnico. Claudia, ¿iba a decirnos algo? Sí, que yo también iba a agregar ahí que se hizo algunos acuerdos en que en la Corporación de Educación iba a ayudar, iba a utilizar recursos para mejorar el trabajo remoto de clases, porque es sabido que nuestros estudiantes tienen muy poco internet, solamente datos móviles, y los datos móviles nos sirven para trabajar plataformas. Entonces, por ejemplo, mi escuela tiene en un 30% de los estudiantes tienen Wi-Fi, el resto de los estudiantes tienen datos móviles, que son los datos del teléfono, el internet del teléfono, que nos sirve para plataforma. Inclusive, bueno, en el primer ciclo no todos tienen ni siquiera un celular, porque el celular es de los papás, no tienen un computador para trabajar. Los niños que están más preparados para trabajar a través de plataformas son los niños de sexto, séptimo y octavo. Bueno, séptimo y octavo porque ellos tienen internet normalmente porque el Estado les regala un computador en séptimo a los niños, todos los estudiantes de la educación pública, y con un módem de internet. Pero desgraciadamente ese módem de internet
creo que fue contratado con una empresa de que, como nuestra población es tan diversa y es grande la comuna, no tenían señal. Así es que estaban tratando de cambiar los módems para que lo puedan contratar con la empresa que tengan señal en su sector. Eso es importante agregar, porque eso también significa que para nosotros los profesores tenemos que seguir perfeccionando y mejorando nuestras clases remotas, porque si no tenemos que estar trabajando de forma, si hubiera un posible retorno, de forma remota y presencial. Bien. Es importante esos aspectos que tienen que ver con estas nuevas formas de tratar de continuar los procesos educativos, que además está el tema también de cómo terminar el año, ¿no es cierto? Que eso es muy relevante. Ahí hay unas situaciones, incluso la orientación, incluso desde los sostenedores y del Ministerio de Educación, es terminar el año escolar con pasar de curso. Y ahí también hay críticas, digamos, hay otras opiniones que involucran el cómo pasar, ¿no? De qué manera superar los contenidos mínimos, que es un tema también que hoy en día, a partir del rechazo a la vuelta a clase, porque no están dadas las condiciones sanitarias, se sigue presentando. Paola, te queríamos preguntar un poco de las nuevas estrategias que está llevando adelante la región en Valdivia, digamos, la coordinadora de padres de allá de Valdivia. ¿En qué está? ¿Cuáles son los nuevos horizontes, objetivos? Pero tu micrófono está apagado. Bueno, nosotros estamos ahora estamos trabajando con el Colegio de Profesores para... Me disculpan. Esas son las vicisitudes del trabajo o el estar conectados en las casas, ¿no? Esto es el classroom. Sí, está bien. Bueno, nosotros como coordinadora estamos trabajando con el Colegio de Profesores para poder conseguir que se acepte esta promoción automática, que es como la solución que nosotros le damos al no retorno a clase, y eso significa que en el primer semestre del próximo año los niños nivelen este año del 2020, y en el segundo semestre del próximo año los niños cursen el año que les correspondía, el 2021. Ahora nosotros hemos recibido una convocatoria que es de todas las comunidades educativas en general, dice una convocatoria, paro nacional virtual de la educación chilena, el 20 y el 21 de agosto. El Mineduc no ha querido escucharnos, dice, ni dialogar, y las organizaciones sindicales de trabajadores de la educación afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, y coordinadoras en su Secretaría de Educación convocan a un paro virtual de desconexión total de educación a distancia, de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto. Convocan la SINATIA, JUNGI, Movimientos BTF, Confederación Nacional BTF, la CONFEMUCH, CONFUSEN y así muchas más. Entonces creo que es importante también relevar este trabajo que están haciendo los sindicatos de profesores y de trabajadores de la educación, porque no tienen respuestas, ese es el tema. Entonces por eso nosotros estamos tratando de pujar como apoderados. Creo que era importante mencionar esta convocatoria de paro. No sé si ahí en la comuna tienen información respecto de eso, pero sería bueno empezar a socializarlo y poder trabajarlo también. Sí, importante. Yo por lo menos no tenía información. No sé si Claudia, el Colegio de Profesores, Sinara dice que no tampoco. No, nosotros tampoco teníamos conocimiento. La ideal sería informarse, ver cuáles son, como bien planteaba Paola, los objetivos, digamos, quizás las realidades de otras situaciones no distan mucho de lo que está pasando acá en la comuna, y muchas veces el germen, digamos, de una movilización aparece un poco lejano, pero muchas veces al momento de informarnos nos da ese sentido de poder quizás ver qué sucede con la movilización. Paola,
respecto a este tema o al tema un poco de cómo generar, en este caso Sinara, te quería preguntar, cómo ir generando, volviendo al tema de la organización de esta coordinadora en Panguipulli que está recién como empezando, Surgiendo. germinando, surgiendo, ¿no? ¿Cómo ves tú las posibilidades de que esto vaya avanzando más en términos participativos y organizativos? Hasta el momento empezamos con 3 colegios. Ya, Las primeras reuniones que se hicieron fueron 3 colegios y de a poco así se han ido sumando y esperamos que se sigan sumando más colegios y establecimientos aquí de la comuna. Se le ha hecho yo sé que la mayoría de las personas que están representando los colegios, muchos no han podido llegar a través por el tema de que ellos trabajan claro. o no está al alcance la locomoción, pero de alguna forma sí se ha podido, se han hecho presentes a través del WhatsApp, de que ellos apoyan la decisión que tomemos nosotros, que le contemos su voto, entonces independientemente de alguna forma nos estamos comunicando con ellos. Claro. ¿Y qué otras acciones han planteado, aparte de la mesa de trabajo? ¿Tienen alguna fecha de reunión para el inicio de esta acción? Hasta el momento no se ha fijado ninguna fecha de otra posible reunión, pero sí estábamos hablando con don Guillermo Don y de Guillermo que Alcapán, ¿no? capaz de que tratáramos de llegar más profundamente, de hecho, a las comunidades para donde no hemos podido localizar a los que están representando los colegios, de hacerlos presentes acá de alguna forma que en una posible reunión que se pueda hacer. Mm. Es Bien, importante ahí sumar bien a los apoderados de los colegios particulares subvencionados, que son una Sí, sí. matrícula importante dentro de la comuna y que muchas veces no actúan de forma tan democrática. Mm. aquí en este caso nosotros queremos ser todo imparcial, de que aquí no exista, por ejemplo, si es colegio subvencionado o no subvencionado, aquí queremos que todo sea de una sola mirada, con un solo propósito, que es Exacto, el bienestar de nuestros hijos, la salud de exacto, ellos, sí, porque, por decirlo así, no, o sea, la vida humana es mucho más primordial que un retorno a clase, porque una vida humana no se va a volver a recuperar. Sí, ahí siempre lo que tendría que primar es los criterios sanitarios, ¿no? Nos encontramos con una comunidad, digamos, muy fragmentada en su organización. Cuando hablamos de colegios subvencionados, cuando hablamos de colegios particulares, hablamos de colegios municipales, hablamos de una fragmentación de la educación, según sus condiciones socioeconómicas muchas veces, ¿no? Entonces, eh, al momento por eso es que es tan discutible esta orientación, ¿no? que emana desde el Ministerio de Educación, porque no deposita la responsabilidad en lo local, en el sostenedor, o bien incluso en los padres y apoderados, en estas consultas, cuando debería ser el Estado el que dirija y se preocupe y se responsabilice por estas decisiones que son poblacionales, ¿no? Son poblacionales. El virus, una pandemia, una epidemia, tiene características de afectaciones no individuales, sino que poblacionales. Entonces, las medidas que tengan que ver con su freno, con la posibilidad de enfrentar esta pandemia, tienen que ser a ese resorte, digamos, a un resorte más general del Estado, y no que sea una comunidad educativa la que determine, sí, nosotros vamos a volver, porque pone en juego precisamente lo que Senara planteaba, pone en juego la salud no de esa comunidad educativa, de ese colegio, sino que pone en juego la salud, digamos, porque rompe la medida sanitaria de toda la comunidad, de toda la comuna en este caso. Entonces, es bueno poner aclarar esa situación,
porque, y en ese sentido cobra importancia lo que planteaba Claudia también, de generar esta alianza o este acercamiento o esta participación, volviendo al tema de la participación, de los colegios subvencionados. Acá tenemos un colegio o dos colegios que son parte de lo mismo, que es del mismo sostenedor que la Fundación People Help People, ¿no es cierto?, que tiene dos colegios muy relevantes en términos numéricos acá. Creo que, si no me equivoco, son alrededor de 800 alumnos, que no deja de ser con una movilidad importante, porque muchos de esos alumnos vienen de áreas rurales, que hay que transportarlos, ¿no es cierto?, 1 o 2 veces a la semana, que están en contacto con otras personas durante unos días y después van a volver a sus comunidades. Ponemos en riesgo la salud de las comunidades urbanas y sobre todo también de las comunidades rurales. Esos niños no van a guardar un distanciamiento físico preventivo, porque los niños, gran parte de claro, están en internado, o en los propios juegos y las dinámicas educativas que tienen que ver con juegos, ¿no es cierto?, de contacto, entre otras cosas. O sea, eso es casi imposible de poner una medida sanitaria, digamos, para frenar el contagio de un posible brote. Entonces, estamos abriendo una ventana muy difícil de controlar, con un alto riesgo, a portas quizás de que hoy día a nivel incluso nacional, esta situación de las medidas paso a paso que ha llevado el gobierno se están dando un portazo, porque estamos viendo que los niveles de contagio incipientemente están volviendo a subir. Entonces es relevante discutir estos temas en conjunto con toda la comunidad, importante aclarar conceptos, es importante tomar la decisión entre todos y todas. No sé qué les parece. Sinara, tú ibas a decir algo respecto a este comentario. Y acotar, acotar también que no tan solo vienen alumnos de aquí de la comuna, sino vienen de otros, de Lanco, Los Lagos, hay que llegan a los internados de Payeco, de distintas zonas. Claro. Y yo quería acotar lo último, el ministerio lo único que plantea como medida sanitaria es entregar un kit sanitario, un kit de alcohol gel, de guantes, de mascarilla, por colegio. Es como algo bien irrisorio, por decirlo poco. Paola, sí, Claudia. Hay muchas más cosas que se necesitan para hacer efectivas las clases y seguras, las clases dentro de una escuela, que en kit. Sí. Sobre todo con respecto al personal de la escuela. Por ahí he escuchado al alcalde Lavín que estaban contratando hasta 4 asistentes para poder controlar los niños en los recreos. Bueno, son cosas que uno podría ver como algo positivo, ¿no? Generar mayor control respecto al distanciamiento en los recreos o en las clases de educación física, pero es jugar con algo muy riesgoso, por una parte. Y lo otro que, bueno, Lavín lo podrá hacer porque tiene la municipalidad con el erario público más grande de Chile, en el fondo. No así la diametral distancia que hay con nuestra comuna, sobre todo Panguipulli, que tiene un per cápita bastante distinto al de Las Condes. Y pone de pie, de plano, por una parte, la desigualdad que hay incluso entre los territorios, ¿no?, en las comunas. Paola, ¿nos podías contar respecto a una estrategia que hay, que nos contabas entre medio en la pausa, que está llevando adelante la coordinadora respecto a acciones solidarias, precisamente para ir digamos, ir develando estas desigualdades sociales que hay en todo Chile? Claro, nosotros con la coordinadora de Centro General de Padres y Apoderados, que es la coordinadora que dirige don Javier Tello, empezamos a recibir desde parte de los centros de padres la preocupación, porque la precarización social, o sea, nosotros veníamos de un proceso de estallido, ahora este tema de la pandemia, hay muchos alumnos que dependen de la alimentación del colegio y nos dimos cuenta que era algo que había que trabajar con urgencia,
y empezamos una campaña solidaria hace 3 semanas aproximadamente. Ya estuvimos entregando canastas en la costa, y ahora conseguimos como centro de acopio el Liceo Armando Robles, que queda en Arauco, frente al mall aquí en Valdivia, que es un lugar bastante estratégico, muy fácil de ir a dejar alimentos. Estamos pidiendo alimentos no perecibles y artículos de aseo, de sanitización, cloro, detergente, confort. Y a través de un catastro y de una ficha también vamos a ir recibiendo las solicitudes de las personas que necesitan estas canastas, y las vamos a empezar a repartir. Hemos tenido una muy buena acogida para hacer una primera semana del lanzamiento de la campaña. Valdivia Solidaria, Cooperado y hartas otras organizaciones, empresas también, y es importante también tomar en cuenta de que esta pandemia no haya sido solamente ir a guardarse a la casa, sino que es la solidaridad, la capacidad de empatizar con el otro, de poder entender, de poder hacer un mapeo de que al final estamos todos en lo mismo. Todos queremos cuidarnos, estamos a puertas de un proceso de plebiscito sumamente importante para nuestro país, entonces en este momento mantenernos saludables es lo más importante. Así que yo creo que igual es una instancia que se puede replicar. Yo invito a Cianara, nosotros tenemos una articulación nacional de coordinadoras de padres y apoderados, y creo que sería súper importante que ustedes también formaran parte, así que nos traspasamos la información después, y obviamente nosotros como coordinadora quedamos súper llanos y con toda la disposición para poder cooperarnos recíprocamente, digamos, en este tema. Muchas gracias. Bien, gracias Paola. Estamos ya cerrando el programa. Yo les agradezco su participación. Yo sé que son horas difíciles también, pero la idea es tratar de generar contenido importantísimo para que la comuna, en este caso de Panguipulli, pueda acceder a estas opiniones, a estas ideas, y ver también lo que está sucediendo en algo tan relevante que es los procesos educativos, ¿no? Así que les dejo, Claudia, Cianara, Paola, les dejo el espacio para que se despidan o quieren hacer una última reflexión. Claudia. Estás con el micrófono apagado. Yo muy contenta de ver a los apoderados organizados. Creo que son una parte muy importante dentro de la escuela, cumplen un rol muy importante, porque la educación no podría ser si no estamos con el apoyo y la ayuda y el trabajo mancomunado entre profesores y apoderados. Así que yo creo que este último tiempo como que quizás estaba un poco apagado, por decirlo así, el trabajo de los apoderados. Yo creo que ellos son parte muy activa, que tienen que ser una parte muy activa dentro de la escuela, porque son la otra parte educativa también de los niños. Así es que yo contenta de eso, y espero que Cianara se una al trabajo de Paola, la puedan integrar y también trabajar de forma mancomunada con el Colegio de Profesores, porque son todas las instancias en que podemos hacer más grande la educación pública. Una educación fuerte también, una educación pública fuerte, que estamos trabajando todos por eso. Bien, Claudia. Ese sería mi mensaje. Cianara. Bueno, de decirle a la gente que nos apoyemos mutuamente, de que sigamos valorando más las vidas de nuestros hijos, de que de que sigamos todos así en un solo camino, que dejemos la desigualdad de lado, y que todo es por un solo bien y un solo propósito, que al fin y al cabo no voy a decir que por mi hija, sino es por toda la comunidad. Yo sinceramente estuve en las barreras, vi cómo era el tema, y sinceramente llegaba mucha gente acá a su segunda vivienda. Y peleamos montones con ellos, pero al fin y al cabo igual se logró que se regresaran de alguna otra forma, y si eso me mantiene aquí, seguir haciendo. Si tengo que salir a tomarme de nuevo la ruta, lo voy a volver a hacer. No voy a seguir peleando, dando con todo, porque
es para el bienestar de todos, no por uno solo. Bien, Cianara, agradecerte también que haya estado hoy día acá. Sí. Paola. Bueno, yo quiero agradecer primero la invitación. Quiero dejar, reitero, la invitación a trabajar juntas y juntos. Y quiero enviar un tremendo abrazo a todas las mamás y papás que estamos con esta modalidad del classroom, con el teletrabajo. También en este tema del trabajo social es bastante difícil. Sé que no han sido tiempos muy fáciles para nosotras por sobre todo. Así que un abrazo muy grande a las mamás y también a los profesores y profesoras, porque han hecho una pega enorme en estos meses. Muchas gracias por trabajado 24/7, han tenido que responder a nuestras preguntas, pero en horarios que, en serio, con la mejor disposición, jamás una mala respuesta. Yo tengo a mis hijos en colegios diferentes y la verdad es que, de verdad que felicitaciones por su trabajo. Y un tremendo reconocimiento de parte de los padres y madres y apoderados a la labor que están haciendo en este tiempo. Han estado absolutamente a la altura de las circunstancias y eso, un saludo muy grande y muchas gracias por la invitación al programa. Bien, Gracias. Gracias a ti, Paola, por darte este tiempo también y compartir las experiencias muy enriquecedoras de lo que está sucediendo en Valdivia, ¿no? Yo creo que uno de los grandes valores es precisamente aprender mutuamente, no porque estemos a 120 kilómetros no podamos compartir y quizás la tecnología nos da también esta facilidad de poder en el mismo momento conversar y ir viendo lo que se desarrolla en la comuna. Bueno, gracias y nos vemos más adelante. Agradecer a quienes nos están viendo y escuchando y a quienes también dan la posibilidad de que estos programas, estos contenidos se distribuyan hacia las comunidades, que es el principal objetivo de nosotros en el área de salud. Así que nos despedimos hasta una nueva oportunidad y gracias por su permanencia. Hasta pronto. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.